Hoy vamos a hablar sobre la erótica dentro de las novelas juveniles. Con el motivo del estreno de la nueva película de Netflix llamada A través de mi ventana, ya en Twitter, la selva de Twitter, se ha armado una guerra por el dominio de la erótica en las novelas juveniles de estas dos historias que tengo aquí, que son After y A través de mi ventana. Antes de continuar, quiero deciros que hace un par de días he subido un vídeo dando mi opinión sobre qué me ha parecido la película, la adaptación de A través de mi ventana. Os voy a dejar por aquí alguna etiquetita, por aquí arriba, para que si queréis vayáis a verlo. Y retomando el tema principal del vídeo, que es la erótica dentro de las novelas juveniles, vamos a hablar un poquito de estas dos historias que no tienen por qué rivalizar entre sí. Por un lado tenemos la saga After, compuesta de 4 novelas principales más una más adicional, que es la historia contada por parte de vista del chico. Y aquí se nos cuenta la historia de Tessa y Jardín, que está ambientada en Estados Unidos y es una relación tormentosa y bastante tóxica. Aquí, dentro de estos libros, hay ciertos toques, bastantes en mi opinión, de erótica. A pesar de ello, están consideradas como novelas juveniles, por tanto, puede leer la gente, pues, adolescentes de 16 años, 15, 17. Y es que a diferencia del cine, como son escenas eróticas, están consideradas para mayores de 18, pero en los libros no. En los libros, por ejemplo, tenemos un género que se denomina Young Adult, que se refiere a este tipo de novelas que son híbridas entre adultos y adolescentes. Por otro lado, también tenemos aquí A través de mi ventana, que nos cuenta la historia de Raquel y Ares, que también es una historia de amor imposible, dándole otra vuelta a lo que ya teníamos, que era After. La peculiaridad que tienen estas dos novelas es que me llaman mucho la atención que las dos han nacido en Wattpad y ahora las dos son multiventas. Obviamente no podemos comparar una con la otra, ya que After lleva muchos más años en el mercado, ha vendido muchísimo más, la saga se compone de muchos más libros, entonces no se pueden comparar, pero lo que sí podemos hacer es disfrutar de ambas. Al igual que pasó con un vídeo que hice de fantasía, de La Rueda del Tiempo y de Witcher, que hubo una rivalidad enorme en Twitter, y yo os decía, ¿por qué no disfrutamos de las dos? Y ya está, dejamos de criticar que tiene una mejor, que tiene la otra mejor. Podemos hacer lo mismo con estas, con las novelas juveniles eróticas. Ahora que está tan de moda A través de mi ventana, hagamos lo mismo, disfrutemos de ambas historias. Y por cierto, los libros siempre mejor que las películas. Y ahora bien, ¿qué me parece a mí que haya erótica en las novelas juveniles? Pues básicamente a mí me parece genial, me parece estupendo. Porque como os decía, siempre podemos diferenciar unas novelas juveniles orientadas a un público más inferior en rangos de edad, pero también tenemos novelas juveniles enfocadas a un rango un poco superior de edad. Unos adolescentes que van buscando otra cosa, que quieren experimentar cosas nuevas. Y entonces me parece que la erótica, con ciertas pinceladas, bien escrita y bien medida, puede favorecer muchísimo una historia juvenil. Incluso diría que puede darle un toque más maduro. Y por supuesto, no nos olvidemos, mucho más real. Al final, en una relación entre un chico y una chica, dos chicos, dos chicas, lo que sea, que están conociéndose, que están experimentando, que están en esa etapa de la vida en la que los sentimientos están a flor de piel. Si tú escribes una novela de este tema y le metes ciertas pinceladas de erótica, creo que eso solamente puede beneficiar a la novela. After, por ejemplo, tiene muchísima erótica, pero realmente no tiene nada de erótica en comparación con, por ejemplo, 50 sombras de Grey, que ya lo englobamos en un tramo un pelín más mayor incluso que estas dos novelas, ni por supuesto tampoco tiene nada que ver con la erótica que escribe, por ejemplo, pues Megan Maxwell. Al final, en estas dos novelas caemos en el típico cliché de chico malo, chica buena, relación de amor infinito, intenso, incluso tóxico, amor-odio, y es que este cliché desde hace años está súper arraigado en las novelas, pero al final, ¿por qué sigue vendiendo? ¿Por qué siempre seguimos cayendo en él? Pues porque al final nos gusta, porque al final, aunque le des un par de vueltas, aunque hagas novelas que se basen unas en otras, que 50 sombras de Grey esté basado un tanto en Crepúsculo y que After esté basado un poquito en 50 sombras de Grey, al final es darle una vuelta de tuerca a ese cliché que tanto nos gusta. Y ese cliché de chico malo, chica buena o viceversa, sin un toque de erótica, perdería muchísimo la intensidad. La atracción del lector no sería para nada la misma. Y está demostrado que estas novelas arrastran un fanbase masivo, cosa que yo creo que sin esas pinceladas de erótica no existiría. Y respecto al revuelo que se ha formado en Twitter, ¿por qué no separamos mejor las historias? A la gente que le guste más A través de mi ventana o a la gente que le guste más After, disfrutan de sus historias, dejan de pelearse en cuál es mejor, cuál es peor, porque realmente no hay una que digas en cómputo global
es mejor, la otra es peor, no. Simplemente hay una historia que tiene unas cosas más positivas, otra que tiene otras. A una autora se le da mejor escribir su erótica, a otra se le da mejor escribir tramas. Al final son autoras diferentes, son historias diferentes. Sí que es verdad que nacen de lo mismo, que el cliché es el mismo, que el foco, que la idea principal es el mismo, es ese amor-odio, esa relación tóxica, esa relación que empieza mal y luego pues no se sabe cómo acaba. Pero cada una lo hace a su manera y le da una vuelta de tuercas que a mí en especial me encantan las dos historias. Si os gustan las novelas juveniles, pero todavía no os habéis atrevido a leer ninguna novela juvenil que contenga cierta parte de erótica, yo os animo a que lo hagáis, porque es una experiencia muy diferente y creo que lo que he dicho, que le da más viveza y más realismo a esa historia. Y para terminar, ya que estamos hablando de la erótica en las novelas juveniles, un poquito de promo. Mi nueva novela, titulada Without You, Así llegó él, va de exactamente lo mismo. Sigue este cliché, chico malo, chica buena, con ciertos toques de erótica por toda la novela. Y simplemente os quería decir que por ahora está en proceso editorial, está buscando una familia y cuando sepa algo más de ella, no os preocupéis que haré un vídeo informativo explicándoos absolutamente todo. Mientras tanto, ya sabéis que siempre podéis seguir cualquier avance de mis novelas. O por ejemplo, hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿cuál es la última novela que has escrito? ¿Cuál es la última novela que has publicado? Siempre todo en mi página web y mis redes sociales. Así que nada, me gustaría que me dejarais en los comentarios qué opináis sobre la erótica en las novelas juveniles, qué opináis sobre After, sobre A través de mi ventana, si habéis visto las películas, si os habéis leído los libros. Nosotros ya sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo con mucho más. Chao, chao.